El viento frío de noviembre golpeaba el rostro demacrado de Carmen, cortando su piel como navajas invisibles mientras caminaba por la acera agrietada de su antiguo barrio. Habían pasado 4 largos y agónicos años desde la última vez que pisó esa calle. 4 años encerrada en una celda gris, asumiendo la culpa por un fraude que no cometió. Todo por proteger al hombre que creía amar. En su pecho, el dolor no era solo por el encierro. Era una herida abierta, sangrante y profunda por la noticia que había destrozado su alma. La supuesta muerte de su bebé al nacer mientras ella estaba entre rejas. Cada paso hacia su antigua casa se sentía pesado, como si arrastrara cadenas de hierro. El olor a humedad y a hojas podridas inundaba sus fosas nasales, mezclándose con la ansiedad que le apretaba la garganta. Respiró hondo, buscando valor. Si amas las historias que tocan el alma y enseñan lecciones valiosas, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Con las manos temblorosas y llenas de callosidades, marcas indelebles de los crueles trabajos forzados en prisión, empujó el viejo portón de hierro. El chirrido metálico y agudo rasgó el silencio de la tarde, sonando como un lamento fantasmal que le heló la sangre en las venas. Lo que alguna vez fue un jardín lleno de rosales, cuidado con tanto amor y esperanza, ahora era un cementerio de maleza marchita, basura acumulada y tierra muerta. La pintura de las paredes se descarapelaba como piel enferma, revelando los ladrillos grises debajo. Carmen apretó contra su pecho una pequeña ropita de bebé tejida a mano, desgastada por sus lágrimas nocturnas, el único recuerdo tangible del hijo que nunca pudo abrazar. El nudo en su estómago se apretó al percibir que el hogar de sus sueños, el nido que había construido para su familia, había sido devorado por el abandono más absoluto. Al cruzar el umbral de la puerta principal, que estaba entreabierta y con la cerradura destrozada, un hedor nauseabundo la golpeó casi con fuerza física. Era una mezcla repulsiva de comida podrida, humedad estancada y suciedad acumulada por meses. La oscuridad del interior parecía tragarse la poca luz del atardecer, proyectando sombras amenazadoras en las paredes manchadas. Carmen avanzó a tientas, sintiendo el polvo espeso bajo sus zapatos gastados y el crujir de basura esparcida por el suelo. El corazón le latía desbocado, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, presa del pánico. «Javier», susurró, pero su voz sonó ronca, rota por el miedo. No hubo respuesta. En su lugar, escuchó un sonido débil, un sollozo apagado que provenía del rincón más oscuro de la sala, un gemido agudo que la paralizó y despertó instantáneamente su instinto maternal. Sus ojos, acostumbrándose lentamente a la penumbra, distinguieron 2 siluetas pequeñas acurrucadas sobre un colchón sucio y sin sábanas. Eran sus hijos, Mateo, ahora de 12 años, y la pequeña Sofía, de apenas 8. Carmen ahogó un grito de terror puro al verlos. Estaban cubiertos de mugre, con los pómulos hundidos por la desnutrición crónica y la ropa convertida en harapos que colgaban de sus frágiles cuerpos. Sus rostros, que ella recordaba llenos de luz y sonrisas infantiles, ahora eran máscaras pálidas de miseria y terror. El instinto la empujó hacia adelante, cayendo de rodillas sobre el suelo mugriento, sin importarle los vidrios rotos que le rasparon la piel. Extendió los brazos, llorando, desconsoladamente, anhelando rodear a sus cachorros, sentir su calor, curarles las heridas de la vida. «Mis niños, mis amores, mamá está aquí, mamá ha vuelto», gritó, con el alma desgarrándose en cada sílaba. Pero la reacción que obtuvo la destruyó por completo, más que la prisión, más que cualquier condena. Mateo,
temblando de frío pero con los puños apretados hasta tener los nudillos blancos, se interpuso entre Carmen y su hermana menor, como un escudo humano. Sus ojos, enrojecidos e inyectados de una rabia venenosa, se clavaron en ella con un desprecio profundo y glacial. Sofía, escondida detrás del cuerpo escuálido de su hermano, sollozaba aterrorizada. «¡No te acerques!», gritó Mateo, con la voz quebrada por la pubertad y el llanto contenido. «Tú nos abandonaste. Papá nos dijo que te fuiste con otro hombre, que no nos querías. Vete, eres una mala mujer. Te odio». Las palabras del niño fueron cuchillos directos al corazón de Carmen. Javier no solo la había utilizado y abandonado, le había robado el amor de sus hijos, dejándolos pudrirse en el infierno de sus propias mentiras y cobardía. El eco de las crueles palabras de Mateo resonó en la cabeza de Carmen como una condena a muerte, más despiadada que la propia sentencia del juez. Se quedó arrodillada en el suelo sucio, con las lágrimas abriendo surcos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo ceniciento. Sin embargo, antes de que pudiera intentar explicar la amarga verdad, un golpe seco y autoritario en el marco de la puerta la hizo sobresaltarse. Era el señor Mendoza, el arrendador, acompañado de una mujer de rostro severo, vestida con un traje gris impecable, una trabajadora social. El olor a perfume barato y dulzón de la funcionaria chocó violentamente con la fetidez de la habitación. Con una voz metálica y carente de empatía, le entregaron un ultimátum que le congeló la sangre. Tenía exactamente 15 días para pagar los meses de alquiler atrasados y transformar ese chiquero en un hogar digno. Al amanecer siguiente, con el estómago rugiendo de vacío y el corazón latiendo a un ritmo desesperado, Carmen salió a las calles de la ciudad en busca de trabajo. El asfalto ardía bajo sus zapatos rotos, cuyas suelas desgastadas apenas la protegían de las piedras puntiagudas y el calor sofocante del mediodía. Caminó kilómetros interminables, recorriendo fábricas oscuras, restaurantes bulliciosos y tiendas de abarrotes. Pero la marca desconvicta era un tatuaje invisible que todos parecían detectar en su frente. En cada entrevista, las miradas de desprecio la apuñalaban. Los rechazos caían sobre sus hombros como bloques de plomo. Sintió la textura rasposa de las puertas de madera cerrándose en su cara, una y otra vez. La humillación le quemaba la garganta, obligándola a tragarse el orgullo junto con la saliva espesa del miedo. Nadie quería darle una oportunidad a una mujer recién salida de prisión. La verdadera tortura, sin embargo, la esperaba al regresar a las ruinas de su propio hogar. Con las pocas monedas que había mendigado limpiando un parabrisas, preparó un caldo ralo de verduras, cuyo ligero aroma a apio y sal apenas lograba disfrazar la miseria absoluta. Sirvió 2 tazones de barro humeantes y se los acercó a sus hijos, quienes la miraban como a un animal peligroso. Mateo agarró el tazón con desconfianza, pero el hambre era un monstruo más grande que su odio infantil, y ambos devoraron el líquido con una desesperación animal que le partió el alma a Carmen. Ella observaba en silencio, con el estómago retorciéndose en calambres dolorosos por la inanición aguda, conformándose con beber un vaso de agua de la llave. La hostilidad de Mateo seguía intacta. Cada mirada esquiva del niño era un recordatorio constante de las mentiras venenosas que Javier había plantado en sus mentes. Sabía que nadie le daría empleo formal, así que decidió inventarse uno. Desempolvó una vieja olla de aluminio abollada que encontró bajo los escombros y empeñó un pequeño relicario de plata, el último y más preciado recuerdo de su difunta madre. Con ese ínfimo capital compró harina, manteca, chiles secos y un poco de carne económica. A las 3 de la madrugada, cuando el frío penetraba hasta los huesos y la ciudad entera dormía,
Carmen encendía el viejo fogón. El calor de las llamas acariciaba sus manos agrietadas mientras amasaba con una furia nacida del amor maternal. El penetrante y reconfortante olor a maíz tostado, comino y salsa roja inundaba la cocina, destartalada. Sus brazos le dolían por el enorme esfuerzo, y nuevas quemaduras por el aceite hirviendo adornaban sus antebrazos. Pero cada tamal, envuelto en hoja de maíz, era un escudo más en la guerra. Empujando un viejo carrito oxidado, cuyas ruedas rechinaban dolorosamente contra el pavimento irregular, Carmen se instaló en una esquina transitada del mercado local. El humo fragante de su mercancía se elevaba en el aire gélido de la mañana, pero la ciudad parecía cruelmente indiferente a su lucha titánica. Las horas pasaban lentas y pesadas, como gruesas gotas de sangre cayendo de una herida abierta. Las personas caminaban apresuradas, ignorando su voz ronca y cansada que ofrecía comida caliente. La desesperación comenzó a asfixiarla, un nudo duro y apretado en la garganta que amenazaba con convertirse en un llanto histérico frente a todos. Faltaban 14 días para que el plazo de la trabajadora social se venciera. Miró al cielo gris plomizo, juntando sus manos llenas de ampollas reventadas, y rogó en silencio por un milagro, sintiendo que el peso del mundo entero estaba a punto de aplastar su espíritu. El cielo plomizo finalmente rompió en un llanto gélido, dejando caer una llovizna helada que mordía la piel de Carmen. Estaba a punto de rendirse cuando un gemido agónico y rasposo cortó el aire húmedo. Provenía de un callejón estrecho y pestilente, cuyo olor a orina rancia y cartón podrido revolvía el estómago. Allí, bajo periódicos empapados, descubrió a dos ancianos aferrados el uno al otro, temblando con una violencia que amenazaba con desarmar sus frágiles cuerpos esqueléticos. Estaban al borde de la hipotermia. Sin dudarlo, Carmen destapó su olla de aluminio. El vapor ardiente y el aroma a chile rojo abrasaron el callejón. Tomó 2 tamales calientes y se arrodilló sobre el charco lodoso para acercárselos a las bocas temblorosas de los ancianos. El hombre, Don Chuy, y la mujer, Doña Rosa, comieron con una desesperación dolorosa, mientras gruesas lágrimas de gratitud resbalaban por sus arrugas profundas. Dejarlos morir en ese rincón no era una opción. Carmen ayudó a los ancianos a ponerse de pie, apoyándolos en su carrito de comida. Caminaron lentamente hacia las ruinas de su hogar. Al cruzar la puerta, Mateo y Sofía retrocedieron asustados, observando a los extraños que goteaban agua sucia sobre el piso polvoriento. Esa misma noche, el milagro de la redención comenzó. Doña Rosa comenzó a secar el cabello de Sofía con un trapo limpio, tarareando una antigua canción de cuna. Don Chuy le enseñó a Mateo cómo reparar una silla rota con madera vieja. El ambiente de la casa cambió. El penetrante olor a humedad y tristeza comenzó a ser reemplazado lentamente por el aroma embriagador del café de olla y la leña quemada. Inspirada por esta nueva familia, Carmen trabajó en las calles con una ferocidad indomable, ganándose finalmente el respeto y la ayuda de sus propios hijos. El suave roce de las manos de Mateo, vendando sus heridas, encendió una chispa de fuego inextinguible en el alma de Carmen. Esa misma madrugada, madre e hijo amasaron juntos por primera vez. El olor a harina de maíz se mezclaba con el aroma salado de sus lágrimas compartidas. «Perdóname, mamá», susurró el niño con la voz quebrada. «Papá dijo cosas horribles. Yo le creí». Carmen detuvo sus manos, rodeó el rostro de su hijo y juntó su frente con la de él. Con la ayuda de los 2 ancianos, las ruinas de la casa se transformaron. Don Chuy reparó las bisagras oxidadas y Doña Rosa desgranaba mazorcas mientras contaba cuentos antiguos. El hedor a abandono
fue reemplazado por el olor a jabón de lavanda y tortillas recién hechas. Las paredes, aunque todavía marcadas por la miseria, ahora albergaban el eco de risas infantiles y esperanza renacida. Sin embargo, el 15º día amaneció gris y amenazador. La trabajadora social y el señor Mendoza llamaron a la puerta. Carmen, con la barbilla en alto, vació un viejo frasco de cristal sobre la mesa. Dentro estaba su sangre y su sudor, un fajo de billetes arrugados que sumaban exactamente cada centavo de la deuda. «Ahí está su dinero, señor Mendoza, y mis hijos se quedan conmigo», sentenció con firmeza. El arrendador se marchó derrotado. Al cerrarse la puerta, Mateo corrió hacia su madre, abrazándola por la cintura con una fuerza desesperada. Don Chuy y doña Rosa, desde su rincón iluminado, sonreían con los ojos acuosos. Habían ganado la primera batalla, pero el destino aún guardaba un oscuro secreto. Javier, convertido en un espectro patético, llamó a la puerta una tarde de tormenta, trayendo consigo el hedor del alcohol y la sombra de la traición que casi destruye la precaria paz que habían construido. Javier se arrodilló teatralmente sobre el piso limpio, suplicando perdón con mentiras venenosas. Carmen, impulsada por una furia primitiva, se interpuso entre él y sus hijos, pero la reacción de los ancianos fue lo más desgarrador. Al escuchar su voz, doña Rosa se cubrió el rostro llorando de vergüenza. Javier intentó robar el dinero de la caja de madera, golpeando a Mateo en el forcejeo. Ese acto de cobardía fue el límite para Carmen, quien lo expulsó con un comal ardiente en la mano. Cuando el monstruo huyó hacia la lluvia, doña Rosa se dejó caer de rodillas frente a Carmen. «Perdónenos por engendrar a ese demonio», gimió la anciana. La verdad estalló como una bomba. El bebé de Carmen no había muerto. Javier, ahogado en deudas de juego, lo había vendido a una familia rica hacía 4 años. Los ancianos habían vivido en la calle solo para vigilar de lejos al niño y protegerlo desde las sombras. La revelación del robo de su hijo Daniel transformó el dolor de Carmen en una determinación glacial. Con la ayuda de Gabriel, un abogado de oficio de mirada serena y honestidad inquebrantable, comenzó una batalla legal épica. Gabriel no vio a una exconvicta, vio a una madre desgarrada y se convirtió en el pilar que la familia necesitaba. Los meses se convirtieron en años de lucha. El carrito de tamales evolucionó en un próspero local de comida, y la familia loca, forjada en la tragedia, alcanzó una armonía inquebrantable. Finalmente, Gabriel rastreó la transacción ilegal y Carmen pudo recuperar a su pequeño Daniel. El reencuentro fue una explosión de sentimientos. Daniel reconoció instantáneamente el latido del corazón de su verdadera madre. Javier regresó años después, decrépito y moribundo. Pero Carmen lo perdonó solo para liberar su propia alma de las cadenas del odio antes de que él desapareciera para siempre. Hoy, 8 años después, el jardín de la casa huele a azahares y victoria. Bajo un sol dorado, Carmen viste de blanco para unir su vida a la de Gabriel. Mateo, convertido en un hombre de bien, pronuncia un discurso emocionado frente a sus hermanos y los abuelos, quienes ocupan los asientos de honor. Daniel corre por el césped, libre y amado, mientras doña Rosa y don Chuy lloran de alegría al ver el fruto de su redención. Carmen mira a su alrededor y comprende que el milagro se ha completado. No hay rastro de amargura, solo gratitud. La historia de la enfermera que se convirtió en cocinera de milagros queda grabada en las paredes de esa casa. El destino intentó enterrarla, pero no sabía que ella era una semilla capaz de florecer. La lección que la vida nos deja a través de Carmen es profunda y transformadora. El dolor puede ser el fuego que nos consume o la fragua que nos convierte en acero,
No importa cuán profundo sea el pozo en el que caigas, siempre hay una cuerda hecha de voluntad y amor, esperando a ser tejida, porque al final del camino, la sangre puede darnos parientes, pero es la lealtad en los momentos más oscuros la que construye nuestra verdadera familia. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. Ella es muy valiosa para nuestra comunidad. Hasta la próxima historia.